visto las características y funcionamiento de una consola. Desde la etapa de preamplificación, ecualización, envíos auxiliares por donde hacemos monitoreo y también envío de procesamiento de efectos en caso de utilizar un procesador externo, ¿verdad? Pasando por los retornos auxiliares, bueno, todos esos detalles. Entonces vamos a pasar ahora a lo que son procesadores dinámicos. Ayer viendo las características de la parte de atrás o conexiones que tenemos en la consola, habíamos visto que tenemos inserts, ¿no? Conectores inserts por determinados lugares. Ahí es donde se conectan este tipo de equipos, ¿no? Como ser un compresor o incluso un ecualizador gráfico, que también se llega a utilizar en un solo canal en determinados momentos. Entonces, mientras más puntos inserts tengamos en una consola, sí, mucho mejor. ¿No? Acá tengo inserts por canal en esta consola. En esta otra tengo inserts por canal, tengo inserts en subgrupo y tengo inserts en la salida principal, en el main mix, lo cual me permite conectar un compresor por canal o por un grupo de instrumentos o de forma general para toda la consola, ¿no? De lo mismo con cualquier procesador. Ahora, consolas más pequeñas no llegan a tener puertos insert, lo cual nos imposibilita, ¿no? Hacer una conexión de un procesador dinámico. Entonces, por ende, al momento de invertir en una consola hay que asegurarnos de que tenga buenas características, pues sobre todo que tenga inserts, que tenga un control room para tener varias opciones de monitoreo, y si es exclusivamente para mi estudio, que tenga salidas directas. Eso es imprescindible, ¿no? Como ayer les había hablado. Entonces pasemos a lo que son los compresores. El compresor es un procesador dinámico, ¿sí? Que lo que hace es controlar la dinámica de la señal. Entonces funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros realizamos una grabación, aquí tenemos las ondas, ¿no? Las ondas de sonido. Estos picos que están muy elevados son controlados por el compresor. Lo que hace es detectar un nivel demasiado alto en función a un límite que nosotros nos ponemos y lo comprime, ¿sí? Para evitar que haya saturación en una determinada grabación. Para eso debemos entender lo que es el rango dinámico. Esto es muy importante porque esto ya entra dentro de lo que es la grabación. Les voy a explicar qué es el rango dinámico. Acá tenemos nuestro perfil de grabación. Acá tengo hasta más 15 decibeles y acá abajo tengo menos 15 decibeles. Cuando nosotros hacemos una grabación digital, acá lo que se hace es empezar a dibujarse las ondas, ¿no? Como ya les explicaba. Funciona la velocidad de grabación, frecuencia de sampleo, todo eso. Cuando se grababa en cinta se estampaban los voltajes, el audio como tal. Entonces el rango dinámico es todo este espacio que tenemos acá, desde el punto mínimo hasta el punto máximo. Todo ese espacio que tenemos, ese rango de grabación, se llama rango dinámico. Para grabación, ya sea analógica o digital, las grabaciones tienen que entrar con un nivel de menos 6 decibeles. Es decir, mañana cuando veamos Cubase, ahí tiene sus niveles de entrada, me indica con qué nivel está llegando la señal. Debemos calibrar la entrada con menos 6 decibeles. Hay muchas personas que piensan que el 0, que está más o menos por acá, es el nivel ideal, pero eso no es lo correcto. Todas las grabaciones tienen que estar calibradas en función a la entrada con menos 6 decibeles. Sí, eso tómenlo muy en cuenta. Bueno, mañana lo vamos a profundizar. Ahora, cuando nosotros realizamos acá la grabación, acá tenemos estos picos, las grabaciones y demás, y por algún determinado nivel de saturación, ya sea porque aquí empezó a cantar el vocalista, llegó al coro y demás, sobrepasó nuestro rango dinámico, ¿sí? Y todo esto que sobrepasado es saturación. Y al final se determina, o estoy seguro que tal vez a ustedes les ha pasado, cuando suben una canción al Soundforce, bueno, algún software de grabación, así se ven las ondas. Estas ondas ya no se ven, se vuelven rectas, son como cortadas. Y todo esto es rango perdido, y eso suena desagradable. No es que suene con saturación, con de fondo, sino suena demasiado limitado, ya sin dinámica, sin vida básicamente. Para evitar eso, para evitar que sobrepase mi rango dinámico, evitar que suceda esto, ahí es donde se utiliza el compresor, para que cuando haya un rango demasiado alto al momento de
de que un vocalista canta o que un baterista empieza a emocionarse y empieza a tocar más duro, o el guitarrista por algún motivo se le ha ocurrido elevar su nivel de volumen desde su pedal en plena grabación, ahí es donde aplicamos el compresor. ¿Sí? Para que con toda la fuerza y demás que está cantando el vocalista o está tocando el guitarrista y demás, todas estas ondas que se están registrando permanezcan así naturales. ¿Sí? Por más que grite, chille el vocalista, se permanezca la naturalidad del sonido y permanezca el rango dinámico. Esa es la función del compresor, ¿no? Evitar que sobrepase determinados rangos. Pero eso ya lo controlas al cantar, digamos, un cantante, o lo controlas ya cuando has escuchado y lo pones, lo comprimes. Si el cantante es profesional, no necesita compresor. Un cantante que es capísimo no necesita compresor porque sabe cómo controlar la dinámica de su voz, más aún si canta con diafragma, sabe cómo controlar todo eso. Pero si nos toca otro vocalista que eleva la voz demasiado, ahí es donde necesitamos, ¿no? El compresor. Y eso lo hacemos, claro, conectando el micrófono. A ver, haremos una prueba y si grita más de lo normal, entonces necesita un compresor. No puedo decirle cantar más suave, Luis, entonces, porque nunca lo va a hacer. O sea que en el momento de la grabación ya puedes usar, ya tienes que usar Claro, el compresor. Si es lo ideal. Si es necesario. Porque si ya grabo saturado y después pongo un compresor, no se puede. Ya se grabó mal. Una mala grabación ya no se puede arreglar. Porque a veces hay la tendencia de grabar, como tú decías, en flat, ¿no es cierto? Así limpio, ¿no es cierto? Pero desde recién creo que se ponen los efectos, es un procedimiento. Pero entonces, en este caso, pues, me hiciste acordar eso, que la tarjetita que tengo tiene esas opciones de compresor, de cual tiene ya, o sea, ya puedes grabar con un sonido de estudio. Si tiene compresor su tarjeta de sonido, Ajá, sí, pero tiene. las interfaces no vienen con compresor. Esta interfaz la que tengo tiene otro botoncito donde aparece, ya sale que tiene su compresorcito, en el sistema aparece. Ya, puede ser. Como plugin tal vez. Como plugin, exacto. Pero el plugin se hace post. Pero tiene no se hace su compresorcito, las cosas básicas, ¿no? Tiene los efectitos, la tarjeta ya de la interfaz tiene esas cositas, esos atributos. Ya. Bueno, si trabaja como plugin pero en tiempo real, funciona. Pero si es como trabajar en post después de la grabación, ¿no? Es como grabar y después recién procesar. Entonces la idea de todo esto que estamos viendo es que la grabación entre lo más limpia posible. Y eso lo logro, claro, con un compresor en el camino. Si primero le grabo al músico y me entra saturado y demás y después trato de arreglarlo, no se puede. Eso ya se va a aplastar toda la señal, se va a aplastar y va a perder gustos, ¿no? No, porque ya se ha grabado mal. Ya se ha registrado mal la grabación. Entonces algo que se ha registrado mal o que se ha creado mal ya no se puede arreglar. Entonces es indispensable tener un compresor al momento de grabar. O, como les digo, si el vocalista es capo, sabrá controlar su... modular bien, ¿sí? Ahora, si no tengo un compresor y tengo que grabar un X vocalista, voy a darle un espacio por lo menos de unos 20 centímetros entre él y el micrófono. Pero ahí ya también voy a tener un desbalanceo de ganancia. Voy a tener que elevar demasiado el nivel de ganancia para que entre bien su nivel de voz. Y la relación señal-ruido y el ruido ambiente se notan. Va a empezar a aparecer no sé, si no está aislado su lugar de trabajo, los autos, todo empieza a aparecer. Entonces, por ende es mejor tener un compresor al momento de grabar. Y así nos evitamos muchas cosas y nuestra grabación va a estar lo más limpio posible. Entonces, esa es la función de un compresor. Sí, evitar tener picos demasiado elevados que dentro de lo que es grabación nos perjudique, y tener una grabación lo más limpia posible, cosa de que la mezcla salga óptima. Como les mencionaba, si tengo una mala grabación, voy a tratar de arreglarlo en la mezcla, pero más que arreglarlo lo voy a empeorar, tratando de meter un plugin sobre otro plugin, aumentando frecuencias, reduciendo frecuencias. Es una preguntita más entonces, o sea, estos compresores básicamente son prácticamente compresores físicos, ¿no es cierto? Sí. Pero digamos, si no tuviésemos estos, podemos utilizar los compresores del sistema del que está manejando, de la plataforma. Lo que pasa es que esos compresores se los aplica después de que se ha grabado, no trabajan en tiempo real. No se puede utilizar en el momento que uno está grabando.
Entonces, después de que se ha grabado, sí se puede aplicar todos los plugins que ustedes guste, pero después de haber grabado. O sea, necesariamente para hacer la grabación tenemos que tener todos estos accesorios. He estado sacando con inserts. Mm, Y M-Audio también lo sacaba, pero no sé cómo está ahora. La verdad ya le perdí el rastro. Lo último que he sabido es que Behringer, hasta en los de 4 canales, ya viene con insert. Entonces, llega a ser conveniente porque puedo utilizar compresores analógicos e incluso le da mayor calidez al audio. Entonces, esa es la función que tiene un compresor al momento de trabajar. Ahora, ¿qué parámetros tenemos en un compresor para poder utilizar? Lo que les voy a explicar sirve para físicos o para plugins, ya que todos los plugins están diseñados en función a un compresor físico. Lo que tenemos es lo siguiente. Inicialmente tenemos un threshold, después tenemos un ratio, tenemos un tiempo de ataque, un relajamiento. Luego tenemos un output, o en otros compresores está como ganancia. Y algunos, no todos, tienen un enhancer. Esto lo voy a poner con asterisco porque esta es una función especial que tienen algunos, no todos, los compresores. ¿Qué es el threshold? El threshold lo podemos determinar como el umbral de compresión. El ratio básicamente es la razón de compresión. El attack viene a ser el tiempo de ataque, release tiempo de relajamiento, y por último el output es la salida. Y este enhancer, que como les digo no todos tienen, solamente algunos, es un realce, que les voy a explicar más adelante qué tipo de realce es. Ya, lo primero que debemos configurar, el threshold. El threshold es mi umbral de compresión. Con el threshold yo le voy a decir a mi compresor a partir de cuántos decibeles yo quiero que empiece a comprimir. ¿Sí? Si yo quiero que comprima a partir de menos 5, menos 10, menos 20, son varios parámetros que tengo. Un estándar para comenzar a comprimir es menos 20 decibeles. Por ahí podríamos comenzar, ¿no? Con menos 20. Algo que tienen que tomar muy en cuenta es que el threshold siempre tiene que ser negativo, nunca puede ser positivo. Si el threshold es positivo, no hay compresión, no va a funcionar el compresor. Mientras más cerca esté del valor a cero, el threshold, menor va a ser la compresión. Mientras más alejado esté del cero, mayor va a ser la compresión. Entonces tiene una lógica inversa a lo que pensamos. Entonces, como les mencionaba, un buen punto de partida es menos 20 decibeles. A partir de eso, si es muy dura la compresión, puedo ir aumentando a menos 10, menos 5, más cerca al cero. Ahora, si no está comprimiendo nada o la señal es demasiado alta, ir poniendo menos 30, menos 40, alejándolo más del cero, y ahí es más dura, ¿no? Y más efectiva la compresión, pero reduce ya también demasiado. Entonces, si yo me pongo, por ejemplo, menos 20 decibeles, cualquier señal que sobrepase este umbral, cualquier señal que sobrepase los menos 20 decibeles, lo va a comprimir. Claro, si el threshold está aquí, la señal no va a permitir que pase, pues, ¿no? Eso es un limitador. Aquí va a permitir que pase, pero Ya. lo va a comprimir. Ya pasa y lo va. Ajá. Por eso es un procesador dinámico. Entonces, la música va a estar fluctuando, el cantante va a estar cantando, va a llegar la parte del estribillo, va a empezar a elevar la voz, va a sobrepasar este umbral, el compresor lo va a detectar y lo va a comprimir. Y al comprimir, ¿dónde ataca? Ataca en esta parte, en el punto de la ganancia. Aquí es donde reduce, no en el volumen. Muchos piensan que aquí en el volumen no es donde ataca el compresor, no. Sí, no, Ataca sí. aquí en la reducción de ganancia. Y eso afecta a determinadas cosas que enseguida les voy a explicar. Pero esto es lo primero, ¿no? El threshold, lo primero que debemos configurar. Una vez más les digo, todo lo que les estoy explicando funciona tanto para plugins como para equipo analógico.
Una vez que he configurado mi Terrace Hold, si bien con esto yo determino a partir de cuántos decibeles va a empezar a comprimir, con el ratio o razón de compresión, yo le voy a decir en cuánto va a comprimir la señal que ha sobrepasado este umbral. Y aquí tiene una nomenclatura bastante especial. Si alguien ha visto alguna vez un compresor o lo conoce, ha debido ver esta nomenclatura en lo que es el ratio. Tengo nomenclaturas como esta, ¿no? 1 a 1, 2 1, 4 1, 6 1 y el más grande que es de infinito a 1. Les voy a explicar a qué se refiere esto. Cuando mi ratio está de 1 a 1, no hay compresión. Lo mismo que está entrando, está saliendo. No está trabajando el compresor si mi ratio está de 1 a 1. Si mi ratio está de 2 a 1, la señal, por cada 2 decibeles que sobrepasen los 20 que me he puesto de límite, por cada 2 decibeles solo uno va a pasar. Ajá, y uno se va a reducir. Eso quiere decir 2 a 1. Si yo pongo de 4 a 1, por cada 4 decibeles que sobrepasen este umbral, solo uno va a pasar y 3 van a ser comprimidos. Si yo pongo de 6 a 1, por cada 6 decibeles que sobrepase este umbral, solo uno va a pasar y lo demás va a ser comprimido. ¿Me dejo entender? Mientras más alta es la razón de compresión, más dura es la compresión, ¿no? Como les digo, si pongo de 2 a 1, por cada 2 decibeles solo uno va a pasar y solo uno se va a comprimir. Si pongo de 4 a 1, por cada 4 decibeles que sobrepasen este umbral, solo uno va a pasar y lo demás se va. Sí, a eso se refiere. 6 a 1, solo un decibel va a pasar y lo demás va a ser comprimido. Sí, porque normalmente esto, Luis, en los gráficos se te muestra como ejercicios cartesianos, ¿no ve? Claro, les muestra algo así. Tenemos algo así y acá tiene, ¿no? Con dos Y puntitos. aquí les muestra, este es 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1. Mientras más alto es la relación, más dura es la compresión, más lo reduce, ¿no? Más va cortando. Entonces a eso se refiere. Lo normal en cuanto a voces o incluso baterías se refiere es trabajar entre 2, 1, 4, 1. 6, 1 ya es una compresión demasiado dura. Mucha presión, ¿no? Ajá, muy comprimido. ¿Y en qué situaciones se usa el 6 on entonces? De señales demasiado altas, altísimas. O sea, Porque 6 a 1 es un ratio, una relación de compresión altísima. No es una compresión bastante dura. ¿En qué ocasiones se utiliza un compresor? Cuando lo que estoy grabando tiene demasiada dinámica, como les mencionaba, ¿no? Un vocalista que grita mucho, por ejemplo. Entonces, decirle, canta más suavito, no va a funcionar. Puede ser que el vocalista saque una buena voz cuando grita. Pedirle que cante más suavito va a ser perder tiempo, porque nunca lo va a hacer o nunca va a Cuanto más lograr los pasados, tonos. entonces más tendríamos que aumentar el ratio, la relación, ¿no? De 4, 2, 4, digamos. Dependiendo cómo va funcionando las cosas. O un baterista también, ¿no? Los primeros temas tocan normal. El tercer, cuarto tema ya su batería la está destrozando. Entonces, ahí es donde aplicamos los compresores, ¿no? Señales demasiado altas que no hay forma de controlar. Entonces, a eso se refiere el ratio de compresión. Luego, con el Terrace Hold determinamos, nos ponemos el umbral, ¿no? El umbral de compresión. Y otra cosa, cuando yo pongo de 1 a infinito al máximo, el compresor deja de ser compresor y se vuelve un limitador. O sea, lo que llamamos el break voltage, ¿no? Es así como se lo conoce dentro de la definición en audio. Entonces el compresor es dinámico, comprime, se estabiliza, comprime, se estabiliza, todo el rato está trabajando de esa forma. No es que comprima y lo mantiene comprimido, no trabaja así, solo comprime las señales altas. Entonces la música está fluctuando, detecta una señal que ha sobrepasado este umbral, dependiendo del ratio que yo haya puesto, lo va a comprimir, pero después se va a estabilizar la señal hasta que haya otra saturación y vuelve a comprimir, todo el rato está trabajando de esta forma. Pero se vuelve una muralla cuando yo pongo de 1 a infinito, y ahí es donde se vuelve limitador. Entonces no deja pasar, ¿no? Ahí es donde no deja pasar. Mientras más alta sea la señal, menos se va a escuchar, porque se vuelve una muralla, como les digo.
Entonces, siempre y cuando lo ponga de 1 a infinito. Ya limitadores son para señales demasiado exageradas. A ver, un ejemplo, un animador. Los animadores gritan, ¿no? Entonces, son los principales culpables de, por ejemplo, de quemar drivers en un sistema de sonido. Entonces, hay que poner un limitador, ya sea el animador o un limitador en las vías de las frecuencias altas, dentro de lo que es un sistema de sonido. Entonces, en ese tipo de casos se podría utilizar un limitador, por ejemplo. Ahora, como les mencionaba, el ataque es el tiempo de ataque. El tiempo de ataque es el tiempo en el cual se va a comprimir la señal. Una vez que ha sobrepasado este umbral, ¿en qué tiempo va a comprimir? ¿Sí? ¿Inmediatamente o poco a poco? Y el tiempo de relajamiento, el release es el tiempo de relajamiento. Después de que se ha comprimido la señal, ¿en qué tiempo se va a estabilizar hasta la siguiente compresión? Si rápidamente o poco a poco. Y eso depende de lo que estoy comprimiendo. Por ejemplo, si voy a comprimir una voz, no voy a poner un tiempo de ataque corto, porque el vocalista va a empezar a elevar la voz, va a sobrepasar este umbral e inmediatamente lo va a comprimir. Y auditivamente lo voy a percibir como si de golpe le hubiera bajado el volumen, porque la compresión ha sido inmediata, ¿no? Mientras si pongo un tiempo de ataque largo, el vocalista cuando eleve la voz va a sobrepasar este umbral y poco a poco lo va a ir comprimiendo. Y lo voy a percibir como si el mismo vocalista hubiera controlado su dinámica. Entonces, esa es la idea. Pero si estoy comprimiendo baterías que tienen golpes constantes, tengo que utilizar tiempos de ataque y relajamiento cortos, ¿no? En ese caso, para que la compresión sea constante. ¿De qué parámetros más o menos les hablo? En el caso de una voz, un tiempo de ataque más o menos de unos 180 milisegundos y un relajamiento de 500. Todo está en milisegundos. Todo trabaja en milisegundos. Ahora, en el caso de una batería, podría ser un tiempo de ataque de 70 milisegundos y un relajamiento de 120, cosa de que sea constante. Estos parámetros, en la mañana me preguntaban si hay, igual como lo hay en las frecuencias, hay algo para instrumentos. En este caso no lo hay, porque mucho depende de la situación. Hay bateristas que tocan de manera tranquila y hay otros que destruyen su batería. Entonces no todos ameritan un compresor, al igual que los vocalistas, como les mencionaba, ¿no? Hay vocalistas que por sí solos controlan su dinámica y hay otros que necesitan todo este proceso mediante un compresor. No sé si tienen alguna duda hasta acá o tal vez alguna aclaración que les gustaría que les haga. ¿Está claro todos los parámetros? Sí. ¿Sí? Más que todo eso ya con el software mismo ahí creo que se entiende mejor. Se aplica, pero el detalle es que, como le digo, que ahí es post grabación. No se puede utilizar durante la grabación, que es lo ideal. Ya, entonces una vez que hemos realizado la compresión, como el compresor ataca en este sector que es la ganancia, por lógica va a haber un bajón de volumen. Una vez que aplicamos un compresor, se siente un bajón de volumen. Entonces es por eso que tenemos un output o salida en todos los compresores. Con esto yo puedo compensar todo el volumen que he perdido a causa de la compresión. Eso no quiere decir que al elevar el nivel de volumen va a volver a saturar. Al contrario, estoy elevando el nivel, pero ya controlado, ¿no? Puedo aumentar el volumen que yo quiera y no va a saturar porque está controlado con el compresor. Eso es lo buenísimo del compresor. Y por otra parte, también a causa de la compresión, las frecuencias altas se pierden, se vuelve un poco más opaco el sonido. Y es por eso que algunos compresores tienen esta función que se llama enhancer, por eso aquí lo pone con asterisco. Lo que hace esta función enhancer es realzar las frecuencias altas que se han perdido a causa de la compresión. Entonces es simplemente un botoncito. Yo presiono ese botón e inmediatamente vuelve a aparecer todo ese brillo que se había perdido dentro de lo que son los compresores. No todos lo tienen, ¿no? Alguno que otro tiene. Y en plugin ninguno lo tiene. No existe en plugin algún compresor que tenga su enhancer. En ese caso lo que se puede hacer es irnos a las frecuencias altas
del ecualizador y un poquito de alzarlo. Aunque no es lo conveniente porque se desbalancea la ecualización que ya teníamos. Ese Renance yo lo vi en el Samplitude, en Ya. su sistema, en sus luces nativos, ¿no es cierto? Ahí traía para comprimir y todo, y justo en la... ¿En el compresor? En el compresor venía eso como así, el ultimito. Porque hay Sí, dos exacto. tipos de Nancer, hay Ujú. uno que es en el compresor y hay Ujú. otro Nancer que es para expandir la estereofonía. Entonces- Sí, vi ese, o sea, yo tampoco, ¿para qué será? No tenía idea clara, digamos, el concepto que era, pero trae el Samplitude, trae esa opción. Este proceso. Sí. ¿En qué compresor lo van a encontrar? Todos los Behringer tienen el Nancer, los Samsung también. Ajá. Y en los DBX está como Over Easy, tiene otra nomenclatura. Está con esta aquí, se los voy a notar. Está como Over Easy. Así está en DBX. Y también hay compresores que trabajan a válvulas, los cuales su realce trabaja en función de una saturación armónica y suena mucho más agradable, ¿no? Más cálidos el audio. Sí. Pero también son más caros, ¿no? Mucho más caros. Los demás trabajan a transistores. Qué genial, chico. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí. Definitivamente entonces conviene tener todos esos accesorios así separaditos. Sí, mientras más alejado esté del cero, más dura va a ser la compresión. ¿Sí? Y si pongo de 1 a 1, no va a haber compresión, mi ratio. Y cuando pongo al máximo de 1 a infinito, ya el compresor se vuelve limitador. Eso ya es una muralla, como les mencionaba, ¿no? Dentro de lo que es el trabajo de la compresión. ¿Está claro, no? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo se hace la conexión de un compresor? Para conectar un compresor de forma correcta, por sobre todo en sonido en vivo se lo suele utilizar en cadena. De la salida de la consola se manda un ecualizador, después del ecualizador al compresor, de ahí a un crossover, bueno, es una cadena, ¿no? Pero no es una forma correcta de conectar, porque cuando yo lo hago en cadena, el compresor siempre va a depender del equipo que esté antes, ¿no? En este caso del ecualizador. Lo ideal es que el compresor trabaje de manera 100% independiente, para que la señal sea comprimida o controlada de manera óptima. Entonces ahí es donde entra el puerto insert. Para conectar mediante insert necesito un cable especial, que es el cable insert. Un cable insert es un cable que tiene una punta estéreo y salen dos monos. La punta estéreo siempre va a ir al insert y los dos monos, uno va a ir a la entrada y otro a la salida del compresor. Esos cables, lamentablemente por la poca cultura que hay en nuestro medio, y hay que decirlo así en cuanto a procesadores se refiere, es por eso que muy rara vez van a haber compresores. No es muy difícil encontrar cables insert. Incluso si van acá a la tienda de instrumentos, por la Roma o por Ayacucho, no conocen los cables insert. En La Paz sí hay, pero hay que hacerlo traer, en la marca Planet Waves, pero cuesta $65, ¿no? Uno netamente insert. Pero sí se puede improvisar uno, ¿no? Como ayuda, es una forma de improvisar, no tiene la misma impedancia. Ayer les hablaba de la impedancia, ¿no? La impedancia es la fluidez que tenemos en la señal, pero nos ayuda. Entonces todos conocen este tipo de cable, ¿no? Es mini jack estéreo a dos RCAs. Entonces lo que puedo hacer es comprarme un mini jack estéreo a mini jack grande y comprarme un acople de RCA a plug mono. Entonces ya tengo aquí un cable insert. Este estéreo va a ir al insert y estos dos monos, uno a la entrada y otro a la salida del procesador. Obviamente no es la misma impedancia, la impedancia de esto es mucho más alta, ¿no? Incluso puede llegar a tener ruido. Entonces, si tal vez de esta manera quieran improvisar un cable, traten de que sea el más grueso posible. Uno gruesito les cuesta como 70 pesos de este tipo de cables, porque después ya genera ruido y demás. Incluso hay hasta de 15 pesos. Entonces vamos a conectar acá el compresor. Creo que no está enfocado. Ya, la conexión lo hacemos de la siguiente forma. Si cuando yo tenga un cable insert
o sea, original, o sea, insert como tal, Ujú. desde su concepción, ya me va a decir cuál es entrada y cuál es salida. Acá como yo estoy improvisando, generalmente, pero no siempre, cuando improvisamos de esta manera, el rojo es la salida y el blanco llega a ser la entrada. Entonces uno voy a poner acá la entrada y otro a la salida, los monos. Y luego la punta estéreo lo voy a conectar al insert del canal que yo quiero comprimir. En este caso yo quiero comprimir mi micrófono y lo voy a poner al insert del canal 1. Mi micrófono está aquí, en el canal 1. Y ahora van a escuchar cómo funciona el compresor. No siempre funciona así, a veces el blanco es la entrada, bueno, eso hay que ir probando. Si al conectar no funciona nada, está invertido. Hay que cambiar uno a la entrada y otro a la salida. A ver, lo vamos a De poner. verdad, yo no pensé que era tan vital. Yo tengo una cosita. Sí, no veo tener las. En DBX les cuesta como $320, Ya. 320, 350, por ahí oscila, dependiendo el modelo. El compresor solamente, Sí. ¿no? Ajá. O sea, ¿cuáles son los más usuales, los que más, digamos, necesitan un compresor, después un ecualizador, o qué cosa más? O directo un compresor para Compresor y empezar? preamplificador. Ya. Eso es lo más indispensable. Ujú. Un buen preamp y un Ujú. buen compresor. Con eso ya estamos. Hola, hola. Este Alesis, por ejemplo, Mm. si ustedes lo buscan en el marketplace, en Facebook, mucha gente se ha empezado a deshacer de este Alesis. Este es el modelo 3630. En La Paz yo encontré uno nuevito que estaba como $280, entonces lo tenían arrinconado, pero era nuevo. Entonces yo les aconsejo pues, es buenísimo. Aparte que en en un artículo que leí de una revista de audio profesional que se llama Difusión Magazine, sacaron un ranking de los mejores compresores, de los 20 mejores, y este estaba en el puesto número 11. Entonces, si pueden conseguir, sí, es bien caro. Yo tengo un desaparezco, no sé si te acuerdas. ¿El mismo? No me acuerdo. No, ahorita voy a revisar en mi casa, mañana voy a traer. Tráigalo otro mañana. Tengo dos aparatos, tengo que no sé por qué miércoles es. Me los dejaron ahí. Es Alesis, pero. Alexis es. Esto igual me lo dejaron. Me lo dejó un mariachi para que le ayude a utilizar. Pero nunca más volvió. Me he comprado una consola digital y voy a ir cualquier rato, pero ya no voy. Entonces, bueno, hola, hola. Perdón, fue la escala. No sé. Es que no voy a regar. Hola. Hola, hola. Hola. Hola.